administrar o manejar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la administración del proyecto? El orden, las pautas que le vamos a dar. Bien. Bueno, como siempre hemos dicho aquí, gracias Sonia, como siempre hemos dicho acá, cuando estamos en una óptica o un enfoque investigativo, siempre buscamos dos elementos. Primero, el elemento común, ¿verdad? El concepto común o empírico que nosotros tenemos de algo. Y después vamos al concepto científico. ¿A qué le llamamos administración? ¿Qué es la administración? ¿Qué implica administrar? A ver, ¿qué implica administrar? Pero antes hago una pregunta adicional a esa. A ver, pregunto. ¿Qué debemos administrar? ¿Qué se debe administrar? A ver, pregunto, ¿qué se debe administrar? La forma en la que se desarrolla el proyecto. La forma en que se desarrolla el proyecto. La forma en que se desarrolla el proyecto. A ver, ¿qué más? Adelante, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más es la administración? ¿A qué le llamamos administración del proyecto? A ver, ¿qué más? Desgraciadamente, les dice el profesor. Desgraciadamente, sí, estoy diciendo verdad. Aló. Pero yo he visto ese profesor. Aló, aló. ¿Qué más? A ver, hijos. A ver. Aló, ¿qué es la administración del proyecto? ¿A qué le llamamos? ¿A cómo se va a manejar? Bien. ¿A cómo se va a manejar? Está bien. ¿Cómo? ¿Qué más? Profe, a poner como unos pasos para realizar, para alcanzar un objetivo. Bueno, muy bien. A ver. A ver. A ver, díganme a ver, ¿qué más? Hablemos, ¿qué es la administración del proyecto? ¿A qué le llamamos administración del proyecto? A ver, bueno. A ver, entonces vamos a definir a lo que es la administración del proyecto. ¿Cierto? La administración del proyecto. Bien, teniendo en cuenta que todo proceso, ¿verdad? Todo proyecto, proceso debe ser administrado. Todas las cosas deben ser administradas. Obviamente, la administración del proyecto es un proceso, ¿verdad? La administración, recordemos que como administración o principio administrativo está en 4. Serían 4: planeación,
dirección, ejecución y control. De igual forma, un proyecto de investigación debe ser administrado a través de esos cuatro principios. Ahora, metodológicamente o científicamente hablando, la administración de un proyecto es un proceso metodológico utilizado a nivel mundial por las empresas, instituciones, corporaciones, etcétera, para alcanzar objetivos en un tiempo determinado. ¿Ok? Para alcanzar objetivos en un tiempo determinado. Entonces, en ese orden de ideas, administrar el proyecto implica llevarlo a un proceso, ¿verdad? A un proceso donde cada elemento de la investigación, ¿verdad? Cada elemento de la investigación va a ser dirigida, coordinada, pero primeramente, ¿qué cosa? Planeada. Entonces, al igual, ¿verdad? Al igual que cualquier proceso o actividad, ¿cierto? Es necesario nosotros plantear ese proceso en nuestro proyecto, teniendo en cuenta qué cosa, la administración del proyecto. Bien, en ese orden de ideas, nosotros también en nuestro proyecto, ¿verdad? Debemos mirar cómo administramos nuestro proyecto. ¿Qué proceso utilizamos para administrar el proyecto? ¿Qué proceso? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo al orden de ideas, tenemos que mirar cómo administramos nuestro proyecto. Bien, el proceso de administración de un proyecto al menos tiene dos elementos, mínimo dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos lo vamos a mirar a través de qué? De dos formatos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pregunto yo. ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, entonces lo que vamos a hacer es elaborar dos formatos o elaborar dos formatos para la administración del proyecto. Bien, recordando que la administración del proyecto está consolidada, es el punto número 6 después de el punto 6 después de la metodología. El primer formato es el presupuesto y el segundo formato es el cronograma de actividades. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, permítame mostrarles acá cómo vamos a hacer. Por ejemplo, mire, ¿me están viendo la pantalla? ¿Estamos mirando la pantalla? ¿Estamos mirando la pantalla? Sí. Sí, profe. Bien, entonces fíjate, presupuesto 6.1, teniendo en cuenta que el 6 es la administración del proyecto. Entonces, por ejemplo, este tipo de presupuesto que tenemos aquí. A ver, este tipo de presupuesto. Aquí encontramos varios ítems. Primero, autor, cantidad, valor, dedicación, fuente y unas observaciones. En ese orden de ideas, por ejemplo, aquí estamos viendo de que se pagan 20 horas por 6,000 pesos, ¿verdad? ¿De dónde provienen recursos propios? Director interno igual, ¿verdad? Asesor metodológico,
sea, ¿cuánto nos hemos gastado? Computador, por ejemplo, aquí se compró un computador, costó 1.800.000, un software, valor comercial, dice que no aplica, así que no va. Materiales, equipos, por ejemplo, podrían ser papelería, podrían ser, bueno, algunos otros elementos. Otros y un total. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que este presupuesto es un presupuesto antes, o sea, lo que tú te pudiste haber gastado o lo que te costó, más bien costó la elaboración del proyecto o lo que te ha venido costando hasta el día de hoy. ¿Ok? Esa es la primera parte del presupuesto. La segunda parte es el cronograma de actividades. ¿Qué es un cronograma de actividades? Un cronograma de actividades, ¿verdad? Es un diagrama de Gantt con tiempo incluido. O sea, tiene actividades, ¿verdad? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, 5, 6, 7, 8, las que ustedes hayan hecho, y el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Si usted duró un mes haciendo el proyecto, bueno, el mes tal, semana 1, semana 2, semana 3, día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente. Si se duró 3 meses, como estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo que abril, junio y julio. Abril, junio y julio. Entonces vemos que abril tiene 4 semanas, junio tiene 4 semanas y julio tiene 4 semanas. Si ustedes se dan cuenta que dice, por ejemplo, la primera actividad, describir actividad y recolectar información en abril, eso lo hizo ¿dónde? En la primera, la segunda y la tercera semana. ¿Cierto? La segunda actividad que es describir actividad 2, la desarrolló ¿cuándo? En la última semana del mes de abril y 2 semanas, las 2 primeras semanas de junio. Y así sucesivamente. Se debe presentar preferiblemente por semana. Es aconsejable desarrollar un diagrama de Gantt. Esto es un diagrama de Gantt. Eso que ustedes están viendo ahí es un diagrama de Gantt, donde relacione las fases de la investigación y el tiempo que ellas requieren para su ejecución. Este cronograma va a servir para determinar el avance y la labor que ha desarrollado el investigador a través del desarrollo de la investigación, para ver y cuantificar cuánto tiempo y qué actividades debe ir progresando o cómo ha progresado. ¿Ok? Eso es la administración del proyecto que debe ir. Es el punto 6. La administración del proyecto que tiene ¿qué cosa? Que tiene presupuesto y que tiene cronograma de actividades. Preguntas, dudas, inquietudes. Recuerden una cosa, que todo el proyecto, todo el trabajo debe ir bajo la norma APA. Recuérdense que hay una rúbrica que va a permitir calificar los elementos constitutivos del proyecto. El proyecto no lo califico yo, el proyecto lo califica la rúbrica. ¿Ok? De acuerdo a lo que la rúbrica dice o cómo está su proyecto, se le aplica la rúbrica y la rúbrica te arroja un resultado. De ahí, de acuerdo a eso, es que vamos a mirar, ¿ok? El proyecto. Ahí vamos, así como se va a calificar el proyecto. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. ¿Hay o no hay preguntas? ¿No hay dudas? Cuéntame. Ese es el diagrama de Gantt, ¿sí? Sí, señor. El diagrama de Gantt. Listo. Sí, el diagrama de Gantt, sí, señor.
Bien. Yo no entiendo. Yo no entiendo, profesor, por qué los pone a averiguar contra otros países. Si tiene que orar aquí en Colombia, ellos cómo van a saber de la aprobación de Pakistán, de todo lo está diciendo esa China, Todo eso se consigue, pero eso, pero eso, pues eso. no una información coherente hasta el día de hoy. Profe, no se le escucha. Bueno, aquí estamos. Les voy a colocar un video relacionado con la administración del proyecto. Recuerden que estos videitos son ilustrativos, que nos ayudan un poco a, ¿verdad? Son ilustrativos que nos van a ayudar. ¿No te pasa que últimamente escuchas? Bien. A ver si se escucha así. Aló. Sí, señor. Bien. Atento a lo que es la administración de proyectos. ¿Ok? Mucho. Tengo un proyecto que hacer. El proyecto no funcionó. Apenas terminé el proyecto. El proyecto no terminó como esperaba. Y proyecto esto y aquello. Pero, ¿qué es un proyecto? Una pregunta más importante sería, ¿por qué no se obtiene el resultado esperado y fracasan a menudo los proyectos? Bueno, pues para esto, iniciemos por definir un proyecto. Según la Real Academia Española, se trata de una planta y disposición que se forma para la ejecución de algo de importancia. Traducido en otras palabras, un proyecto es una idea que quiere ponerse en práctica. Por otro lado, un proyecto tendrá las siguientes características. Todos los proyectos cuentan con un propósito. Además, los proyectos se resumen en objetivos y metas. Deben ajustarse a un tiempo limitado. Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado sea el esperado. Y cuentan con al menos una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de entrega. Dadas estas características, podemos determinar cuál es el problema por el que fracasan los proyectos. Todos los proyectos deben contar con una fase de planificación. Hay que anotar esto muy bien. Es necesario que cada proyecto cuente con una fase de planificación. Pero sobre todo, debe darse seguimiento y monitorización para que pueda garantizarse el resultado esperado. Y aquí es donde se involucra la administración. Ahora bien, según la Real Academia Española, administrar es graduar o dosificar el uso de algo para obtener un mayor rendimiento de ello, o para que produzca un mejor efecto. Una definición menos formal nos proporciona Urban Dictionary, el cual nos dice: en una institución, la administración crea políticas y directivas designadas para estancar la creatividad de la fuerza de trabajo y simultáneamente provee obstáculos para el cumplimiento del trabajo. Pero bueno, tomemos lo bueno de todo. Y entonces diremos que la administración de proyectos es la capacidad de ordenar, disponer y organizar, por medio de políticas, procedimientos y lineamientos, los recursos con los que se cuenta y se contará para poner en marcha un primer esquema o plan de trabajo. Siguiendo de cerca el desarrollo del proyecto, aprendiendo de los errores cometidos con anterioridad, lograremos evitar que nuestros proyectos fracasen y proporcionen el resultado esperado. Pero sobre todo, evitará hacernos trabajar doble. Siempre recuerden, cuando se hacen bien las cosas, se hacen una vez nada más. Created using Powtoon.
Bien, jóvenes, entonces tenemos una vaga idea de lo que es administrar un proyecto, ¿verdad? Es un proceso que nos permite, bien. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dudas tenemos? Inquietudes. A ver. Aló. Me quedé solo como Dora la exploradora. Profe, Cuéntame. Sí, dime. para aclarar, en el tema de presupuesto, digamos, nosotros no estamos invirtiendo en realidad nada. Ahí estaríamos, digamos, como llenando con cifras, digamos, aleatorias o algo así. Bueno, mira, te voy a decir, te voy a decir algo. Aunque no parezca, ustedes sí están, por ejemplo, el proyecto salió de la nada. Dime tú. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Pues yo considero que sí, profe, Claro que sí, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Erika, te escucho, sí. El proyecto no salió de la nada. Por ejemplo, Profe, pues sí, sí, sigue. Es que está en muchas veces. ¿Aló? ¿Aló? Profe, pues yo considero, o sea, que sí, porque digamos que fue una idea y todo lo estamos haciendo a base de investigación mediante Internet, ¿no? O sea, que prácticamente lo que estamos gastando, pues, es tiempo y, pues, lo del Internet, ¿no? Muy bien. Ok, dos elementos fundamentales. Pregunto, ¿tú, cualquier persona sin tiempo, puede hacer algo? No, profe. Exactamente. Entonces la siguiente pregunta es, ¿el tiempo cuesta? Sí, Claro, muñeca. El internet cuesta, ¿verdad? El tiempo cuesta. sí, Eso es mano de obra, ¿cierto? Por sí, ejemplo, claro, profe. nosotros como contadores, cuando vamos a costear algo, miramos los tres elementos del costo: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Material directo, ¿verdad? Material directo. Si tú tuvieras que imprimir el proyecto, te gastarías hojas, impresiones, etcétera. Material directo para elaborar el proyecto, ¿verdad? Mano de obra directa. ¿Cuál es la mano de obra directa para la realización del proyecto? ¿Quiénes son los que influyen directamente? ¿A quién se les tendría que pagar? A Primero, nosotros, exactamente, ustedes mismos, y eso es horas hombre, ¿cierto? Y los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, si ustedes no estuvieran inscritos en el programa que están inscritos en la universidad y no estuvieran pagando esto, no estuvieran recibiendo esto. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, pero profe. eso también iría aparte de los gastos Sí, o sí, señor, sí, señor. Las asesorías, esta asesoría que tenemos aquí, ustedes la están pagando, ¿o no es así? A mí me pagan a mí me pagan porque ya ustedes pagaron para recibir esta asignatura. ¿Me hago entender? ¿O no es así? Por ejemplo, Sí, profe, claro. ustedes tienen los computadores o los celulares, cualquier medio que ustedes están utilizando para recibir la clase. Pregunto, si no tuviera energía, ¿ustedes recibieran esta clase?
Ahí está. Entonces, por lo menos gastaron parte de la energía que se paga en la casa o en cualquier parte, pero la utilizaron. Alguien tiene que pagarla, ¿verdad? La energía para alimentar el computador o el celular, no sé, dependiendo del medio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, verdad? Bien, entonces esos elementos son cuantificables. Yo, bueno, se lo digo como contador, obviamente los 3 elementos del costo deben ser incluidos de manera minuciosa. De pronto nosotros no lo vemos así, pero cuando ya en el presupuesto lo vamos a especificar en el presupuesto del proyecto, entonces, ver, en este caso nosotros estamos recibiendo las clases por internet, pero si tuviéramos que ir a la universidad y tuviéramos que ir a hacer encuestas a donde tengamos que ir, tendríamos que contar el transporte, tendríamos que comprar la merienda, costear la merienda. Si no sabemos, tenemos que pedir un asesor metodológico o técnico, alguien que sepa de proyectos para que nos ayude, para que nos colabore, nos asesore. O sea, ¿a dónde voy? En este caso, porque esta es la asignatura. Pero si esta no fuera la asignatura, sino que ustedes tuvieran que elaborar un proyecto para graduarse, pregúntese cuánto le costaría elaborar su proyecto de graduación. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Se dan cuenta? La óptica cambia, el enfoque de la administración del proyecto cambia. Ahora, por ejemplo, igual, el mismo ejemplo, o sea, en la misma situación, pero con el cronograma de actividades, pasando al otro tema. Ustedes dicen, no, pero es que el curso duró un mes, 20 secciones. Yo no voy a, un mes tiene 3 semanas. Y entonces, ¿cómo divido 4 semanas? ¿Cómo divido esas 4 semanas hasta donde yo entrego el proyecto? Si a mí me tuviera, si ustedes tuvieran que graduarse, ustedes quisieran graduarse y terminar en los tiempos, no después, porque a medida que se va perdiendo más tiempo, el proyecto va tomando mayor costo. Aumenta de costo, obviamente, porque entre más tiempo, más costo. ¿Me hago entender? Entonces, si no estuviéramos en el espacio de la asignatura Metodología de la Investigación, sino que estuviéramos elaborando un proyecto, construyendo un proyecto para graduarnos, ¿qué pasaría? Tuviéramos que ajustar los tiempos, 6 meses, 3 meses, 5 meses, un año. Tendríamos que ajustar todo ese tiempo al cronograma de actividades. ¿Me hago entender? La óptica, ¿cómo cambia? Preguntas, dudas e inquietudes. A ver. A ver. Bueno, fíjense, aquí me escribe Andrés Felipe. Profe, estoy sin luz. Eso significa que no va a estar en la clase porque está sin luz. ¿Cierto? ¿La luz es gratis o hay que pagarla? Hay que pagar. Hay que pagar. Claro, hay que pagarla. ¿Cierto que sí? O de no se recibe la clase. Entonces, la energía eléctrica, no la luz, porque la luz es la del sol, la luz es Cristo Jesús. La energía eléctrica hay que pagarla, porque es un servicio público domiciliario. Si no tenemos energía eléctrica, no podemos alimentar ¿a quiénes? A la batería de la computadora o del celular para recibir las clases online. ¿Me hago entender? Al modem del internet. ¿Cómo, César? Al No te modem entiendo. del internet es más importante porque
Porque en teoría igual yo podría tener mi celular cargado o mi portátil cargado, pero si no tengo internet, no hay nada que hacer. Si no tienes una conexión a internet, está frito. También cuesta. ¿Me hago entender, jóvenes? Entonces nosotros tenemos que ser muy persuasivos, analíticos, para mirar cuáles son los costos que vamos a incluir dentro del proyecto. Como les decía, ahí tenemos varios rublos, ¿verdad? Varios rublos en la administración del proyecto, como les mostraba anteriormente. ¿Cierto? Si están mirando ahí, por ejemplo, aquí tenemos autor, director interno, asesor metodológico, computador, software, en fin, lo que haya que utilizar, ahí se coloca. ¿Cuánto se invirtió aquí para la elaboración del proyecto aquí el compañero? 6.500.000 pesos. ¿Ok? 6.500.000 pesos. Invirtió la persona, ¿para qué? Para elaborar su proyecto. ¿Durante cuánto tiempo? Abril, mayo, junio y julio, 4 meses. Que aquí no se menciona mayo porque no se trabajó, pero está incluido porque fue tiempo, ¿verdad? No se trabajó, pero ahí está. Mayo pasó y después tuvo que tomar nuevamente el mes de junio y después de julio. ¿Sí? ¿Copiamos? ¿Sí copiamos? Copiamos, Preguntas, profe. preguntas, dudas, inquietudes. Háganme las preguntas respectivas. A ver, hijos. El cronograma de actividades es sobre el desarrollo del proyecto. Sí, por ejemplo, sí, es ¿Hasta qué punto debe abarcar el cronograma de actividades? hasta que tú te entregues el proyecto. Por ejemplo, actividad 1, recepción de información, por decir algo. ¿Verdad? Lo recibiste de tal día a tal día. ¿Cierto? Segundo, análisis de la información, búsqueda de información a través de bases de datos, Búsqueda. Tercera actividad, clasificación de la información. Porque tú buscas información y escuchas y tal, pero no toda la información te sirve. Tú la clasificas, la analizas, la interpretas y dices, bueno, me sirve esto y esto. Eso te puedes echar, en una investigación te puedes echar, por ejemplo, 3 meses, 2 meses, 1 mes, dependiendo del tipo de investigación que vayas a hacer. ¿Verdad? Clasificándola te puedes echar 1 semana, 2 semanas, ¿sí? Después, sintetización de la información. Luego elaboras las encuestas, te duras 1 mes, 2 meses elaborando la encuesta, un mes elaborando la encuesta, colocándole las preguntas, después mandarla para que la gente te la responda, etcétera, toda esa cantidad de cosas. Después tabular la información. Cuando tú tengas todo el proyecto, entrega de información. ¿Ya? Esos son, ¿cómo se llama? Esos son, eso representa el cronograma de actividades. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok, y el presupuesto debe llevar también, o sea, también hasta qué punto debe ir, profe. O sea, debe abarcar todo, Sí, o hasta, o sea, al inicio del proyecto, a lo que uno entregue el proyecto, o el proyecto ya en marcha. a ver, el presupuesto, presupuesto, antes de la suposición, ¿cierto? Entonces uno es muy analítico, ¿verdad? Uno es muy analítico. ¿Para qué? Uno es analítico para ver qué cosas deben ir dentro del presupuesto, qué cosas sí, qué cosas no. ¿Me hago entender? Entonces uno mira, ve qué puede colocarle, qué le debe colocar, el deber ser.
Fíjense que, a ver, es interesante, ¿verdad? Todos estos elementos que constituyen un proyecto. Construir un proyecto no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero se trata de que hay que hacerlo bien, hay que mirarlo bien, hay que analizarlo, interpretar, mirar qué elementos se le van a colocar al proyecto, ¿verdad? Para el presupuesto. Obviamente lo más creíble posible y ajustado a la realidad. Ahora, ¿por qué de pronto por qué nosotros pensamos que las cosas que no nos costó nada? Pero déjame decirte una cosa, que si a ti te tocara, por ejemplo, entregar unos proyectos, hacer una propuesta y unos proyectos, y te dicen a ti, bueno, hágalo a todo costo, ¿verdad? A todo costo. Si te dicen a todo costo, tú ejecutas el proyecto con tu plata, pero después a ti tendrán que pagártelo. ¿O no es así? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Me opina? ¿Me corrige? Cuando usted va a hacer un presupuesto y usted va a hacer, por ejemplo, va a presentar una propuesta. Digamos que ustedes me van a vender a mí, me van a vender computadores. Usted no hace un presupuesto. Y yo no le voy a preguntar, oye, ven acá, ¿y cuándo me van a traer esos computadores? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, es lo mismo. Acá es lo mismo. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. No se nos escapa nada. No se nos escapa absolutamente nada. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. A ver. ¿Qué preguntas hay? ¿Le hizo qué? ¿Y esa vaina qué? No sé qué es eso. Aló. Cuéntenme cómo estamos. Bien, para pasar a la introducción. ¿Cómo se hace una introducción? ¿Cómo hacer una introducción? Primero que todo, la pregunta es, ¿qué es una introducción? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice que es una introducción? Como el intro del proyecto, profe. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el intro? Profe, es como una explicación de qué se trata el documento como tal o el proyecto. Sí, muy bien. 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 Ok. Recuerden que cuando vayan a hacer el presupuesto y el cronograma de actividades, se hace bajo la norma APA. ¿Ok? Bajo la norma APA. Por ejemplo, ahí
en el que en el artículo que, perdón, en el proyecto, en el formato de anteproyecto hay un ejemplo. ¿Ok? Hay un ejemplo. Y ese ejemplo debe, si lo toman, les va a servir, les va a ayudar para que por lo menos tengan una guía. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a hablar de la introducción. ¿Verdad? Vamos a hablar de la introducción. ¿Qué es la intro? Como ustedes le llaman. ¿Verdad? ¿A qué le llamamos intro? A ver. A ver. A ver. ¿A qué le llamamos la intro? ¿Qué es la introducción del proyecto? Profe, la introducción es lo que le dije ahorita, ¿no? Sí, pero ¿qué? Esa es la primera parte que nos va a dar como las pautas Profes. para el desarrollo. Bien, sí. A ver, pero yo quiero escucharlo a ustedes. Profe, son también como lo que vamos a explicar, lo que vamos a poner, un pequeño resumen. Un resumen, muy bien. ¿De qué? Muy bien. Un Es como resumen de la todo descripción. lo que vamos a hablar, es decir, vamos a hablar a continuación sobre tal y tal cosa. Bien, pero ¿qué es Como tal y una tal y tal? descripción. ¿Qué es ¿A qué le llamamos Una tal y tal y descripción, tal? ¿Qué es eso de tal y tal y tal? Como una breve Del- descripción del proyecto, ¿no? Eso, una breve descripción del problema, del proyecto. Es una abrebocas del proyecto. Es una presentación del proyecto, ¿cierto? Bien. La introducción del proyecto es un abrebocas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que puede ir en una hoja o dos hojas, pero, a ver, una pregunta. A ver, la introducción es una opinión, la introducción es una postura, ¿verdad? Es la opinión a manera de postura del autor o el equipo, el autor del proyecto o los autores del proyecto. ¿Cierto? Donde se cuenta, donde se redacta, ¿cierto? Donde se redacta, ¿qué cosa? Se redacta, se escribe, se plasma los aspectos más relevantes, ¿verdad? Más relevantes del proyecto. En pocas palabras, la introducción es el todo del proyecto de manera resumida. Ahora, hay una diferencia entre la introducción de un proyecto y la introducción del tema. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la introducción del tema. Pero déjame decirte que la introducción del tema es la primera parte, al menos, de la introducción del proyecto. ¿Me hago entender? ¿Me copiaron? ¿Mm? Señor. ¿El profe qué tipo de tesis hace? ¿Cómo así? ¿Era de investigativo o cómo es? Si está hablando de tesis, está hablando de las tesis, son las doctorales, y los proyectos de grado, Él yo creo que hasta las va a graduar. bueno, de pregrado, entonces
los proyectos de pregrado. Eres sacerdote obispo de proyecto. Bien, hijos, entonces permítanme colocarles un videíto. A mí me encantan los videos porque los videos nos ayudan a refrescar un poco más y mejor las ideas. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta de que la introducción eso es el bosquejo, ¿cierto? El bosquejo, entonces, el bosquejo de la investigación. Vamos a mirar, a ver, en estos 11 minuticos, vamos a ver si de pronto... ¿Me escuchan ahí, hijos? Ahorita estás grabando sus semilleros. Sí, Señor. Señor. Adelante. Hola, soy Jaume Josa y soy tu tutor de investigación, aunque no lo sepas. Pienso ayudarte en todo el proceso de investigación que tengas que hacer. En este vídeo hoy de lo que vamos a hablar es ya de lo que es el cuerpo del trabajo, del primer punto del cuerpo del trabajo, que es la introducción. Mira, te diré por mi experiencia que es el punto en el que más errores se cometen. Puede haber trabajos de campo muy flojos, pero hay trabajo de campo. Puede haber contextualización del tema más o menos floja. Pero te digo una cosa, introducciones malas, horribles, he visto así. Así. Eso es lo que los estudiantes que hacéis investigación creéis que resolveréis de manera más fácil. Y confundís introducción con resumen. No. El resumen, como ya expliqué en un vídeo anterior, el abstract tiene que ser muy breve, pero la introducción no. La introducción tiene que ser exhaustiva. Por lo tanto, si la introducción de tu trabajo es muy corta, yo apostaría mi alma a que está mal. Alguien tiene que dar las malas noticias y ese en este caso voy a ser yo. Más vale que te las dé yo, que no te voy a evaluar el trabajo, que no que sea el tribunal. Por lo tanto, o tu tutor. Ahórrate trabajo y hazlo bien a la primera. A ver, la introducción tiene una ventaja. Es algo que puedes empezar a escribir cuando todavía tu trabajo no ha avanzado. Por supuesto vas a tener que revisarlo, pero te dará una cierta sensación de que vas ya concretando pasos del trabajo. Recuerda que el índice es algo muy interesante que te va a permitir ordenar todo lo que tienes que hacer. Uno de los primeros puntos es la introducción. ¿Por qué no hacerla ahora? Ya quizá hayas podido hacer el abstract, ya tendrás el índice, si has visto mi vídeo anterior ya tienes el índice hecho, por lo tanto aprovéchalo, y ahora nos vamos a centrar en la introducción. Bien, te lo voy a poner fácil. La introducción es la justificación de tu trabajo. No lo olvides. Explicarás por qué has decidido este tema y este enfoque, y por qué has decidido hacer lo que luego vas a hacer. Esa es la justificación del trabajo. Como eso es la explicación de todo lo que tienes previsto hacer, no puede ser breve. Tampoco hace falta que ocupe 40 páginas, pero no puedes liquidarlo en una página. Eso estará mal, seguro. Por lo tanto, yo voy a intentar voy a conseguir darte una guía de 10 preguntas cuya respuesta, que la darás muy fácilmente, te llevará a tener escrita y muy bien estructurada la introducción a tu trabajo. Vamos, no te quejarás. 10 preguntas, ¿vale? Ahora te las diré todas y aparecerán en la pantalla para que las puedas capturar fácilmente. Por supuesto, recuerda que las tienes en mi libro, Cómo hacer un trabajo de investigación, cómo hacer tu trabajo de investigación. Es la guía más práctica que puedes encontrar. En la guía encontrarás muy bien explicado cada uno de esas 10 preguntas, para que tengas muy fácil qué es lo que has de colocar en cada uno de esos apartados, cada uno de esos párrafos. Y cuando acabes tendrás tu introducción hecha, completamente hecha y muy bien hecha. Primera cosa, todos los detalles van a estar aquí. Empezamos con las preguntas. 10 preguntas. La primera, ¿por qué este tema merece una investigación? Has elegido este tema. ¿Por qué este tema merece que lo investigues?
¿Qué importancia tiene la sociedad actual, por ejemplo? ¿O con qué otros temas se relaciona? ¿Vale? Tienes que convencernos de que eso que has decidido estudiar es suficientemente interesante para ti o para nosotros, pero para ti es lo más importante. Por lo tanto, si has hecho el proceso de elección del tema correctamente, esta pregunta va a ser de muy fácil respuesta. Segunda pregunta, ¿por qué has decidido tú investigarlo? ¿Por qué a nivel personal te motiva a investigar este tema? ¿Cuál es tu curiosidad? Recuerda que la curiosidad decíamos que era muy importante en el planteamiento del tema. ¿Cuál es la curiosidad que te lleva a este tema? Explícanoslo. Explícalo tranquilamente, dedicando tiempo a ello, ¿vale? La tercera pregunta, ¿por qué dentro de este tema, recuerda el tema, has optado por este enfoque que has optado? Aquí ya tienes que tener claro el enfoque, si no, no empieces. Por lo tanto, ya tienes el tema. ¿Por qué ese enfoque? ¿Por qué justamente ese enfoque? Explícanoslo, ¿vale? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la hipótesis a demostrar o el proyecto a desarrollar? Explícalo claramente. Este es el momento de poner tu hipótesis. Me encuentro muchísimos trabajos de investigación en que la hipótesis no está. ¿Cómo es posible? Si la hipótesis es lo que nos guía, o que en la introducción yo no veo por ninguna parte en qué va a consistir el proyecto, lo veo más claramente en el título que en la introducción. Hombre, no, tiene que estar en la introducción. Es aquí donde debes explicar cuál es la hipótesis sobre la que vas a trabajar, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuándo piensas hacerlo si no es aquí? ¿Vale? Quinta pregunta. No, perdón, sexta pregunta. ¿Qué esperas que nos aporte tu investigación, a nosotros, a los lectores de tu investigación, o a ti mismo? ¿Qué esperas que te aporte eso? ¿Vale? Séptima pregunta. ¿Cómo piensas, ahora que estás empezando, cómo piensas desarrollar la investigación? Es decir, ¿qué piensas consultar? ¿Con quién piensas hablar? ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué tienes planeado? Explícanos, ¿qué tienes planeado? ¿Cuál es el plan? Tú quieres descubrir esa hipótesis que te provoca curiosidad y que nos has explicado también. Vale, perfecto. ¿Y qué plan tienes? Explícanos el plan ahora. ¿Qué tienes pensado hacer? ¿A qué te comprometes a hacer? Te va a ayudar muchísimo esto porque te da el enfoque, recuérdalo, hacia lo que tienes que conseguir hacer. O consultar, o hablar con alguien, o acabar haciendo. ¿Vale? Que verás que eso es el trabajo de campo. Octava pregunta. ¿Para que se desarrolle como tienes previsto, ¿vale? El plan que me explicabas antes, ¿qué circunstancias? Ok, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Una idea. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Aló? Sí, señor. Bien, ahora vamos manos a la obra. ¿Sí están viendo ahí? Sí. ¿Cómo elaborar una introducción? No se nota muy bien, se ve muy, muy borroso. No sé si yo soy la única que ve así la No, pantalla. profesor, yo también estoy viendo muy borroso. Ese debe No ser es nada legible la información. ¿Será que es por el internet? Sí, debe ser por el internet. Pero vamos a hacer algo aquí. Vamos a ver. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve mejor? A ver. ¿Sí lo ven? ¿Cómo elaborar una introducción? ¿Ok? ¿Aló? Profe, la verdad yo lo sigo viendo borroso. Se ve borroso. Profe, si le toma una foto y lo sube al grupo. A ver, sí. Voy a... ¿El qué? Les voy a montar este archivo, porque así como dice ahí, bueno, la idea era explicárselo, ¿no? Pero así como dice ahí, deben hacer la introducción. Así se hace, ¿ok? Deben hacerla tal cual como dice ahí. Esta es la sección número, ¿qué? 14, ¿verdad? Bien, en la sección número 14
van a encontrar el archivo de cómo elaborar una introducción. ¿Ok? Cómo elaborar una introducción. ¿Ok? Así que pendiente que ahí está. Deben seguir ese proceso, puesto que así como está, como dice el formato, deben hacerlo, ¿vale? A ver, pregunto, ¿ya pueden ver? ¿Se ve algo? ¿Aló? No se ve nada. Ay, qué falla. Bueno, de todas maneras, tienen ¿qué? Bien, listo. Ya le subí el formato, se lo subí a la sección número 14, la del día de hoy. Pero qué falla que no podamos verlo. Bien, ahora, ¿lo pueden ver ahora? ¿No? No, señor. ¿Y ahí? ¿Qué tal? A ver. Ahora sí se ve súper bien, profe. Bueno, bien, ok. Entonces, ¿cómo elaborar una introducción de un trabajo de investigación? Recuerden que la introducción le provee al lector una idea somera, pero exacta de los diferentes aspectos que componen el trabajo. Se trata de última instancia de hacer un planteamiento claro, ordenado del tema de investigación, del tema. Fíjense que del tema, de su importancia, sus implicaciones, así como la manera en que se ha creído conveniente elaborar las diferentes partes del estudio. Una introducción obedece a la formulación de las preguntas. Primero, ¿cuál es el tema a trabajar o por qué se va a hacer el trabajo? Segundo, ¿cómo está pensado o cómo se desarrolló el trabajo? Tercero, el método que fue empleado. Y cuarto, ¿cuáles son las limitaciones del trabajo? Bien, la primera parte, ¿verdad? Es la primera pregunta, es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el tema? Entonces nosotros, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de la introducción. Te dice, fíjate, si te das cuenta de lo que está diciendo aquí, que los párrafos subrayados, ¿verdad? Los párrafos subrayados, ¿cierto? Los párrafos subrayados. ¿Cuáles son los párrafos subrayados? ¿Lo estamos viendo ahí? ¿Sí los vemos? Sí, señor. Sí, los párrafos subrayados, ¿cierto? Se definen los temas. Por ejemplo, ¿cómo defino los temas? Aquí yo digo, por ejemplo, el presente estudio, la presente investigación, hace referencia o se refiere al tema del comercio ambulante. Ese es el tema, ¿verdad? El comercio ambulante.
Aquí está. Comercio ambulante. Ese es el tema. ¿Cierto? Y luego das algunos aspectos que se puede definir como, o sea, defines o caracterizas el tema. Se caracteriza por esto o se resalta esto y esto y esto. En segunda instancia, así tú estás metiendo al lector del proyecto, lo estás metiendo en el cuento de tu tema, ¿verdad? Fíjense que es lo primero. Luego, ¿qué haces? Aquí dice que el segundo elemento es que se mencionan las características específicas del tipo de comercio. Como estamos hablando del comercio ambulante, en este caso, tú resaltas las características, los atributos del tema. Fíjate una cosa, aquí dice la característica, este punto aquí es para darle solidez en la tesis relacionada con el tema. Primero lo defines, ¿verdad? Defines a tu tema y luego ¿qué haces? Le das características al tema. Como decía la segunda pregunta, entonces tú haces referencia a qué cosa, a cómo vas a abordar tú, ¿verdad? ¿Cómo vas a abordar tú? Vas a abordar la problemática, ¿sí? ¿Cómo abordas tú la problemática? Para analizar esta problemática, obviamente que como tú estás mostrando un proyecto, estás elaborando un proyecto, y recuerden que un proyecto busca satisfacer una necesidad o resolver una problemática. En este caso, tú aquí no estás solucionando el problema, pero estás diciéndole al lector de tu tesis, de tu proyecto, le estás diciendo que qué hiciste, ¿verdad? Para analizar, interpretar el problema de investigación. Obviamente, el problema de investigación, este problema que está aquí, la problemática, entonces tú dices, para analizar esta problemática, ¿cuál problemática? ¿Cuál problemática? Para analizar la problemática en relación al tema del comercio ambulante. Entonces aquí dice que para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. O sea, según lo que tú analizaste o lo que analizó esta persona que escribió acá, ¿verdad? Es necesario mencionar las causas. O sea, ¿de dónde proviene el comercio ambulante? ¿Verdad? Una de ellas es el desempleo. Entonces ahí está tratando de decir de dónde proviene el comercio ambulante. ¿Verdad? Es recomendable, nos dice que las frases subrayadas usted las puede utilizar. No las copie y pegue, simplemente escríbalas. Porque le van a ayudar a a direccionar su proyecto a través de la introducción. La segunda parte de la introducción, recuerden que son 4 preguntas. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? Entonces usted escribe, por ejemplo, la investigación de esta problemática social se realizó por el interés o teniendo en cuenta o llamó la atención al equipo investigador o se captó se fue interesado. Bueno, total es que usted tiene que establecer qué le llamó la atención al grupo investigador o a la entidad investigadora, por qué se interesaron en elaborar el proyecto de investigación. También debe darle fuerza a esa forma de mostrar el interés, ¿verdad? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos dice el interés, nos habla del interés, ahora nos habla otra vez, nos dice otra vez por qué, o sea, primero, o sea, nos da una justificación y acá nos da una segunda justificación. ¿Por qué se interesó usted o el investigador está interesado en qué? En desarrollar el proyecto y la problemática. Ahora, fíjense que aquí hay algo más.
otra justificación de la tercera, del proyecto y del tema, profundizar en la indagación. Fíjese, aquí hay otro tipo de interés. Entonces tenemos 4 tipos de interés, ¿verdad? Tenemos 4 tipos de interés que interesaron o que motivaron o que le llamó la atención, pero lo expresa. Primero el interés de conocer cómo ha crecido el grupo de ambulantes, también establecer los indicadores económicos. Tercero, profundizar en la indagación a nivel académico, tener conocimiento del tema. Cuarto, a nivel profesional. Bien, entonces esa es la segunda parte de la introducción. Tercera parte. Ahora viene la estrategia metodológica, la metodología que se utilizó. Debe ser claro, breve, claro y que claro, preciso y conciso. Por ejemplo, la metodología, fíjate que aquí hay una cosa, él habla aquí de la teoría sociológica, ¿verdad? Te dice además que elaboró entrevistas, ¿cierto? 2. También nos dice que tuvo una conversación. Esa es la metodología que él utilizó para obtener la información, ¿cierto? Y luego habla de las entrevistas. Para que ustedes se den cuenta, él habla aquí de las entrevistas, las explica y dice cómo se hicieron. Entonces, habla primero que hizo entrevistas y luego explica cómo se hicieron las entrevistas para que veamos que hay una concordancia. Se está explicando brevemente. Nos habla, ¿verdad?, de otro elemento fundamental de la metodología. Recuerden una cosa, que la muestra es no probabilística. Acuérdense que la metodología dice enfoque, tipo, método, muestra, población, etcétera. Y nos dicen qué tipo de investigación es. Por lo menos, pueden haber más elementos o pueden haber menos, pero de igual forma nos está diciendo que es una investigación de campo. Entonces, miren los elementos que tiene la metodología. Teoría, habla de la teoría, la entrevista, la conversación, explica la entrevista, el tipo de muestra que utilizó, si es investigación de campo, si es cuantitativa o cualitativa, etc. Esa es la tercera parte. La cuarta parte corresponde a la finalidad de los objetivos, ¿cierto? Ya sabemos que los objetivos son estos: analizar, diferenciar, contrastar. Entonces, es necesario nosotros establecer de manera suave el objetivo general de la investigación, que es la cuarta parte. Y la quinta parte, ¿verdad?, se dice cómo se distribuyen los diversos temas del trabajo. En el capítulo 1 se va a hacer esto, el capítulo 1 se hizo esto, el capítulo 2 se hizo esto otro, el capítulo 3 se hizo esto. Si hay 1, 2, 3 o 4 capítulos, se ponen los capítulos. Sí, ¿ya? Ahora, cada capítulo, bueno, aquí te dice, cada capítulo es de acuerdo a los números, a la cantidad de objetivos. ¿Ok? La cantidad de objetivos representa diversos capítulos. Bien. Listo. Esos son los 5 elementos que conforman o que hacen parte para elaborar una introducción. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que la introducción contiene una visión general del tema. Nos hace penetrar en lo que hemos encontrado al leer el trabajo. Y es recomendable que la introducción se redacte después de terminar el trabajo. Como ya estamos casi en los elementos, entonces fíjate que no lo dije al principio. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de introducción
que nos dice todo. Ahí hay un ejemplo que nos puede ayudar. Aquí hay otro ejemplo y hay una, hay qué cosa, unas páginas que nos pueden ayudar. Ahí tenemos dos ejemplos de qué, de cómo elaborar una introducción. Primero, de cómo hacerlo y segundo, de una introducción para que nos sirva de guía. ¿Ok? De acuerdo. Si usted hace eso, usted tiene el trabajo, lo tiene consumado en la introducción. Porque la introducción es el bosquejo general, es la información toda completa del proyecto. Fíjense que es del tema, pero además del tema, cómo vas a analizar el tema, la problemática del tema, cómo hiciste para obtener la información, ¿verdad? ¿Qué te motivó a ti? Ahora, cuando estamos hablando de motivación del trabajo, ¿a qué parte, que ya lo dijimos aquí, nos estamos refiriendo? ¿Quién me dice? Cuando estamos hablando del interés. A ver, cuando hablamos del interés, ¿a qué parte de la investigación nos estamos refiriendo? Del documento. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice a qué nos referimos cuando estamos hablando del interés de la investigación? Bueno, como no hay respuestas, les quiero decir que cuando estamos hablando o cuando estamos expresando el interés de la investigación, nos estamos refiriendo a qué? A la justificación de la investigación. ¿Ok? La justificación de la investigación, en la justificación de la investigación expresamos el interés que deben tomar. ¿Quiénes? Recuerden las preguntas de la justificación. ¿Por qué se va a hacer la investigación? ¿Para qué se va a hacer? ¿Para quién es importante? ¿Qué aportes tendrá? Entonces, si yo manifiesto en la introducción el interés que el autor tiene, es para que ese interés se transmita a los diferentes sectores que puedan leer mi investigación. ¿Me hago entender, hijos? ¿Me hago entender? Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Adelante, a ver. No hay. Pero díganme si hay o díganme no hay. Díganme algo. Hasta el momento no, profe. Bueno, De ok. mi parte también. Gracias, Sonia. Gracias, César. Esa es la idea, que no me sienta solito aquí. Acuérdense que estoy recién nacido, nací ayer. Bueno, bien, jóvenes. Entonces, por eso les decía yo que esta clase no es común y corriente. Aquí aprendemos haciendo. ¿Ok? Aprendemos haciendo. Cada día tenemos que aprender algo nuevo. Cada día aprender una cosa, la otra, y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Para el día viernes, la investigación debe tener. Voy a montar el espacio para que me suban el formato de anteproyecto con los siguientes elementos.
Problema de investigación, 1. ¿Verdad? Problema de investigación. Lo voy a colocar ¿en dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Ok? Listo, sí, señor. Sí, señor. Profe. Jueves, ¿qué día es el jueves? Oye, perdón, viernes 18. El jueves es 17. Bien. Profe, ¿yo le puedo hacer una sugerencia? Sí, claro. Adelante. ¿Será que el trabajo lo podemos dejar para el domingo? Pues para poder tener más flexibilidad para reunirnos con los compañeros y todo ese tema. No sé, como sugerencia. Bien. Para mañana, voy a revisar, o sea, sería, a ver, día miércoles, jueves y viernes. Voy a revisar todos los proyectos. ¿Ok? Miércoles, jueves y viernes voy a revisar todos los proyectos, absolutamente todos, para ver cómo van, sugerirles algunas cosas a la otra. Bien, para que lo suban lo mejor posible. ¿Qué debe tener? Si me piden más días, vamos a dejarlo para el domingo, para el día domingo. Yo no sé si ustedes se van a dejar ahorcar. Recuerden una cosa. No, para el día sábado. Para el día sábado. ¿Qué día es sábado? 19. 19 de septiembre. Subir el anteproyecto con los siguientes elementos. A ver. Introducción. Problema de investigación. Problema de investigación. Justificación. Objetivos. ¿Qué más? Objetivos. Marcos. Metodología. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahora vienen los resultados o el análisis de la interpretación. Análisis y resultados. Eso hay que analizarlo. Hay que hacer muy bien la investigación cuando ya esto esté bien. Lo que le acabo de dar. Si esto no está bien, no podemos avanzar. Listo, ahí está. A ver, copiado. A ver, pregunto. ¿Copiado? Sí, señor. Bien. Entonces, jóvenes, a trabajar se dijo, mi hermano. A trabajar se dijo porque hay bastante que hacer. Recuerde que tenemos un evento y en el evento ya tengo diseñado el link de inscripción para que se inscriban y van a sustentar en el evento, si se acuerdan del evento. Que no se les olvide. Que eso no lo monté ahí solamente para que lo vieran, eso lo monté con un propósito.
Profe, le faltó la administración, escribirla ahí también en el ¿Me en el faltó? WhatsApp. Me Sí, faltó no bueno, está. bueno, bien. La idea, jóvenes, es que hagamos un buen trabajo, que hagamos una buena tarea, que nos metamos en el cuento y que aprendamos sobre todo de todo lo que hemos de todo lo que hemos venido aprendiendo. Aquí hay que fajarse. Por ejemplo, permítanme, les recuerdo el evento. Vamos a recordarles el evento para que no se les olvide. Entonces, todo lo que estamos haciendo va a tener unos resultados a corto, a mediano o a largo plazo. No sé, pero va a tener resultado. Todo lo que hacemos en la vida tiene un resultado. Ya te dije que un proyecto de investigación tiene como objetivo satisfacer una necesidad o solucionar un problema, ¿verdad? O descubrir una verdad que ha sido ignorada, que no se, que ha sido escondida, que no es, que está muy oculta, etcétera. En ese orden de ideas, entonces es necesario que podamos, ¿verdad? Podamos. Está el internet súper malo. Está el internet malo que no puedo bajar un... Bueno, si están viendo la imagen, a ver, jóvenes. ¿Aló? Sí, bueno, ahí está la imagen. Les recuerdo el evento. Ese es el póster del evento que vamos a tener, un evento científico. Primer encuentro interno de propuestas de investigación. RJIIUC. ¿Qué significa eso? No Bogotá. Eso significa Red de Jóvenes Investigadores de la Institución Universitaria Colombia, no Bogotá, del 21 al 25 de septiembre. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, primer encuentro, tal. Ser, saber y hacer investigación en el aula. Ese es el lema del evento. Jóvenes investigadores con participación de 10 propuestas de investigación. Diseño de propuestas de investigación científica sencillas, competitivas, diseñadas al interior del aula, de la institución. Evento virtual completamente gratuito, no les voy a cobrar nada. Link de inscripción, yo les envío el link para que por ahí se hagan las ponencias. ¿Ok? ¿Ok? Nadie dice nada. Sí, señor. Entonces, esto no lo he visto todavía en la institución y es necesario que nosotros seamos pioneros en esto, ¿no? Entonces, por eso se los estaba mostrando hoy, recordando lo que ya lo había hecho hace 10 días atrás, diseñado para que estemos pendientes de eso. ¿Ok? Vale, profe. Ya, entonces, luz cantera. Que vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener
tener pares que van a mirar sus ponencias. ¿Ok? Así que acuérdense, cada vez que escuchen una guitarra, acuérdense de ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tenemos para que vayamos planeando, ¿qué cosa? Vayamos planeando nuestra participación. De todo el proyecto tenemos que sacar un producto y es la ponencia. ¿Cómo se hace la ponencia? Bueno, no vamos a hablar de eso, pero después lo hacemos. Se los explico, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes. El hombre invisible que está ahí, que quién es, que está con el micrófono abierto. No me dice nombre, no me dice nada, simplemente está ahí. ¿Quién es? Adelante, que se presente. Bien, jóvenes, dudas, inquietudes. Habrán premio para los primeros lugares, para las primeras posiciones. Habrán premios. No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, nada. Pero Suacha está calmado. Por mi parte no hay dudas, profe, gracias. Todo bien, profe, gracias. Profe, no se le escucha. ¿A quién le llama? ¿A quién le delegaron el llamado a lista? Vamos a llamar por lista. A mí, profe, ya. Adelante, pues. Listo. Entonces, Santiago Alba. Presente. Listo. Camilo Arbilla. Presente. John Burbano. Presente. Listo. Laura Campos. Presente. Listo. Caterine Chávez. Caterine Chávez.